Muy buenas noches a todos. De parte de Rosul, les damos la más cordial bienvenida. Somos una obra corporativa de siempre un elemento de apoyo que promueve y amplía los programas educativos de Rosul. En este año estamos apoyando la construcción del Club de Jóvenes Club Jaguar. Quiero agradecer y informar a la concurrencia que somos retransmitidos por Quexali TV por medio de YouTube Live desde San Pedro, Zacatepeque, San Marcos. En esta ocasión tenemos la conferencia Perspectivas Económicas para el 2022 que nos hace el favor de dictar el ingeniero Manuel Ángel Pérez Lara, ingeniero químico por la Universidad San Carlos de Guatemala, máster en Administración de Empresas por la Universidad Francisco Marroquín y tiene diversos estudios de posgrados en INCAE y consultor de múltiples empresas familiares en Guatemala. Ha sido conferenciante invitado por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CDC de Londres, Inglaterra, la Asociación de Gerentes de Guatemala y las asociaciones bancarias de Guatemala y Costa Rica y la revista Capital Regional de Panamá. Organizó la única operación de corretaje de títulos valor en Hispanoamérica, con todas las licencias de operación requeridas en los Estados Unidos, gozando de los seguros correspondientes. Durante su permanencia en la Junta Monetaria, impulsó la reforma contable en el Banco de Guatemala, que transparentó las pérdidas en que se incurría por la aplicación de la política monetaria. Ha realizado adquisiciones y funciones de 8 grupos financieros en Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá. Durante su gestión, en ninguna institución y en ningún país recibió ni siquiera un oficio de los entes regulatorios respecto a la calidad de administración, política de empresas y ética empresarial. Ha sido vicerrector y actualmente rector de la Universidad del Istmo. Como ustedes ven, es una persona muy versada en los aspectos económicos y esta noche nos va a abordar el tema de las perspectivas económicas en el año 2022. Como dicen, año nuevo, situaciones nuevas, oportunidades nuevas. Sin más, dejo con ustedes al ingeniero Pérez. Sí, ahora sí. Agradecer al patronato de Rosul la visión general de los negocios para el 2022. Y siempre maravilla que lo quieran escuchar a uno. Así que les agradezco la paciencia. Siéntanse con plena libertad de hacer las preguntas que quieran por el chat. Me las irán pasando y haremos este intercambio como hacemos ya todos los años. Ya no recuerdo cuántos años hemos hecho esto aquí en Rosul. Y bueno, también agradezco a los presentes aquí en la sala que han hecho el esfuerzo de llegar. Bueno, finalmente, vamos a partir de un hecho que es interesante a hacer y es averiguar cuál es el origen de la coyuntura. Para entender qué es lo que está pasando hoy, debemos remontarnos al año 2020, en marzo. En marzo de ese año se empezaron a implantar a nivel mundial unas medidas de restricción a las actividades económicas. Ahora no sé qué pasó. Yo se la voy a pasar, ingeniero. Va, páseme la primera vez.
esta restricción a las actividades económicas y a la movilidad de las personas fue derivado de la pandemia. Y eso tuvo algunas consecuencias. La primera consecuencia es que hubo una disminución de la actividad económica mundial. Aquí en este gráfico que presento, tal vez los números no se ven del todo claro, muestra América Latina, y lo que muestra es que Guatemala fue el país que mejor lo hizo en América Latina, cuyo disminución del Producto Interno Bruto fue únicamente del 1.5%. Esa disminución que hubo en la actividad económica, los gobiernos respondieron, no solo el gobierno nacional, sino en general a nivel mundial, dando estímulos económicos financiados con dinero sin respaldo. Es decir, los gobiernos se dieron a la tarea de emitir moneda, ¿verdad? Y los países de Centroamérica, curiosamente, salieron bastante bien librados de esa situación. Siguiente, por favor. El otro elemento que hay que poner en perspectiva es que el estímulo que dieron los gobiernos para paliar la crisis fue de unos niveles nunca vistos, que fueron altísimos en relación a los productos internos brutos de los distintos países, y en algunos casos, es mi opinión, como los Estados Unidos, se excedieron en este estímulo que dieron. Para que tengan una idea del tamaño del estímulo que dio el gobierno norteamericano, en este periodo de la crisis se emitió tanta moneda como se ha emitido moneda desde que se creó el dólar. ¿Okay? Avancemos. Lo siguiente que hay que entender es que la actividad económica pronto se desacopló de la pandemia. Como podemos ver en la gráfica del lado izquierdo, los casos de la pandemia subieron, verá, en las distintas olas que hemos visto. Ahí vemos la 1, la 2, la 3, la 4. Sin embargo, el consumo y los servicios se desacoplaron de esta pandemia. Siguiente, por favor. El otro tema que hay que tomar en cuenta es que la actividad económica, al desacoplarse de la pandemia, se recuperó muy rápidamente, ¿verdad? Ustedes habrán oído decir que había en ese momento grandes dudas de si la recuperación iba a ser en U, si lo que iba a pasar es una L, y lo que realmente pasó fue una V, una enorme caída y una rápida recuperación. Y prácticamente en todo el mundo hubo una enorme recuperación en el año 2021, que se espera continúe en el 2022, aunque no a las mismas tasas que se dieron en el 2021. Adelante. ¿Qué pasó en Guatemala? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Los que han estado en estas conferencias en años anteriores se recordarán que de alguna manera un poco jocosa, yo les he mencionado que el crecimiento económico de Guatemala es un poquito como nadadito de perro, ¿verdad? Ahí vamos, de a poquito, ¿verdad? Pues, ¿qué pasó? Hubo una caída muy importante
en el año 2020 y en el año 2021 una dramática recuperación. Cuando hice estos números, la estimación del Banco de Guatemala era del 5.5% de crecimiento. Y yo me porté un poco agresivo y le puse 6.5 de crecimiento. El número real que dio es 7.5%. Ese nivel de crecimiento no se ha dado en Guatemala en los últimos 40 años. Entonces hay que poner en perspectiva que la recuperación económica que tuvo el país fue una recuperación económica muy, muy fuerte. Luego, ¿qué significó ese repunte? ¿Cuáles son las consecuencias de ese repunte en B? Bueno, hubo un shock de demanda, porque durante el tiempo de la pandemia, con todas las restricciones que hubo, el consumo se detuvo, hubo una gran acumulación de ahorro. ¿Por qué? Porque ya no había los mismos gastos de transporte, no había, la gente se volvió más eficiente en su gasto familiar y al desacoplarse del tema del COVID, hubo una demanda que surgió muy rápidamente que distorsionó la cadena de suministros. Aquí menciono 4 consecuencias. El precio del transporte desde Asia. Todos sabemos que la China se ha convertido en la economía más grande del mundo y el modelo económico chino es el modelo de producción. Entonces, casi todos los países importan no solo de la China, sino del Asia. Y entonces un contenedor que antes traía uno de la China o de Singapur o de Indonesia, todos esos lugares que costaban entre 800 y 1,500 dólares el contenedor, el mes pasado el precio de ese contenedor estaba a 20,000 dólares. En algunos casos el precio del transporte resultó más caro que los bienes que venían dentro del contenedor. El otro tema es que hubo retraso en los tiempos de entrega. ¿Por qué? Porque también los lugares donde se producían los bienes y servicios pues tenían también sus restricciones y entonces la capacidad de producción pues no era la misma y se produjeron retrasos en los tiempos de entrega. Luego, también se generó un aumento casi generalizado del aumento de las materias primas. Hay empresas, por ejemplo, que lograban tener su material activo, pero no tenían material de empaque. En fin, se generó un aumento muy generalizado de los precios de las materias primas. Y otra cosa muy interesante es el aumento del precio de la energía. Este aumento del precio de la energía no necesariamente se debe al surgimiento de la demanda, sino a esas decisiones geopolíticas que van tomando los gobiernos de alguna manera motivados por sus querencias o deseos ideológicos o planes de gobierno sin medir las consecuencias de esas decisiones. Y entonces, cuando uno traslada de combustibles fósiles o de la naturaleza, no solo petróleo, sino también carbón y gas, que cuesta producir una cantidad X, producir eólico, solar y viento, cuestan 25 veces más caro que producir el otro combustible.
Y entonces cuando uno corta las inversiones en oleoductos, cuando cierra los accesos a esas fuentes, pues el precio de la energía lógicamente va para arriba. Y entonces, ¿cómo respondieron las empresas? ¿Cómo respondieron los agentes económicos? Una de ellas fue el aumento de los inventarios. Dice, bueno, si se van a tardar más en venir, si el precio del transporte está subiendo, pues compremos más. Y eso a su vez generó más demanda. Y eso a su vez generó más distorsión. Y el otro tema es que ante el incremento de los costos, que ahí van a ver de qué tamaño son, empezaron a trasladar ese incremento a los clientes, ¿verdad? Aquí en Guatemala, pues hay algunos temas que son paradigmáticos, como el precio del gas, como el precio de la gasolina, que son los que más evidentes tenemos todos los días, pero si ustedes les preguntan a sus esposas o si ustedes se atreven a ir al supermercado a comprar, pues se van a dar cuenta de lo que ha pasado con los precios. Entonces, el resultado de todo esto ha sido un incremento general de precios que todavía no ha sido absorbido en su totalidad por el consumidor final. Es decir, estos incrementos se han dado, pero como el consumidor había ahorrado por estar en su casa, por etcétera, 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 todavía ha seguido consumiendo, ¿verdad? Pero como los precios siguen subiendo y las reservas se acaban, hay que tener mucho cuidado porque esto va a tener efectos en el consumidor final. Adelante. Aquí vemos algunas tendencias de los precios de algunas materias primas. El café en 200, el lule, el azúcar, el aceite de palma. Pasemos otros que hay por ahí. El petróleo, el maíz, el trigo, el acero. Todo eso tiene elementos que tarde o temprano nos van a afectar. Aquí me voy a adelantar un poquito. Como les digo, son opiniones, ¿verdad? No es un artículo de fe ni la ley de la gravedad, sino simplemente son opiniones. Muchas empresas y muchas instituciones obtuvieron unos resultados magníficos porque tuvieron un incremento enorme en los precios de venta, pero no se pusieron a pensar que la forma de ver los resultados no era con las utilidades que estaban obteniendo, sino con el costo de reposición de sus inventarios. Cuando uno ya le mete a estos resultados extraordinarios el costo de reposición de los inventarios, uno se da cuenta de la verdadera dimensión de lo que ha pasado, y ese incremento de, digamos, el costo de los inventarios tiene un efecto muy importante en el capital de trabajo de las empresas y en las utilidades, ¿verdad? Que si uno ya se las llevó, o la regresa o se va a tener que endeudar. Bueno, siguiente filmina. Este ajuste de precios tiene dos variantes. Una variante que es temporal y una variante que es sistémica. ¿A qué me refiero con temporal? ¿Verdad? Que va por un periodo de tiempo, se va a cubrir el desfase entre el aumento de costos y el precio al consumidor. Nosotros creemos que esa variante se va a terminar de concretar en el 2022, ¿verdad? Posiblemente hacia el último semestre del 2022 ya el incremento de precios
ya va a estar más o menos a la par del incremento de costos. De hecho, el transporte, como les mencioné, ya luciría que está llegando a un tope, el acero está llegando a un tope. En fin, ya hay algunas señales, ¿verdad? Pero por ningún lado se ve que vayan a bajar, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado con analizar los hechos y no estar pensando en que ya va a bajar, ya va a bajar. Hay que tener cuidado con eso. Pero ese es temporal. Ese desfase se resuelve, sobre todo si las empresas son eficientes y tienen sus sistemas informáticos buenos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo van a resolver. Pero viene la otra parte, que es la parte sistémica. Emitir dinero sin respaldo significa déficit fiscal. ¿Verdad? Cuando uno emite dinero sin respaldo, no, la única forma es déficit fiscal. Y resulta que ese déficit fiscal no es igual en todos los países de la región. Unos están mejor preparados para enfrentar eso que otros. Guatemala, Nicaragua y Honduras tienen muchísimo más margen de acción que El Salvador, Costa Rica y Panamá. ¿Verdad? En el caso de esto, no necesariamente crean que porque la gestión financiera del país es una maravilla, ¿verdad? En el caso nuestro es simplemente porque el gobierno demostró que es incapaz de ejecutar el gasto, ¿verdad? Fue incapaz de ejecutar el gasto. Y el resultado de esto es que el déficit fiscal de Guatemala es muy bajo, ¿verdad? Es muy bajo. Lo cual es positivo para la economía, ¿verdad? Pero este es parte de lo que quisiera dejarles en la conferencia de hoy, pero no para las demandas sociales. ¿Ok? O sea, la demanda por la educación, la demanda por la nutrición y la demanda por la salud está presente. Seríamos unos ilusos de pensar que como la economía está creciendo, el déficit fiscal está abajo y hay un montón de gente contenta, significa que ya resolvimos estos tres problemas que son muy complicados para el país. Cuando el ajuste de precios concluya, si el aumento de precios resulta mayor al poder adquisitivo, recuérdense que Guatemala tiene un gran componente de remesas, ¿verdad? Entonces no necesariamente el incremento de precios pega directo, ¿verdad? Entonces tal vez estos que reciben remesas tienen un efecto menor, ¿verdad? Habrá una disminución del consumo. Y al haber una disminución del consumo, se van a ajustar las cantidades que se compran. Voy a poner un ejemplo más fácil. Si antes nosotros en mi familia nos íbamos, mi esposa y yo en un carro y mis hijos en otro a la antigua, pues posiblemente digamos, miren, nos vamos todos en el mismo carro, ¿verdad? Y entonces el consumo se ajusta, ¿verdad? Eso va a pasar con el jabón, eso va a pasar con, ¿verdad? Con todas las cosas. Si el dinero pierde valor y los precios siguen subiendo, se van a aumentar las tasas de interés. Este tema de las tasas de interés, como ya su servidor tiene bastantes años de estar en esto, les puedo decir que las tasas de interés que hemos vivido en los últimos años son las tasas de interés históricamente más bajos en la historia monetaria del país. O sea, no les estoy hablando que es la tasa de interés más baja de los últimos 10 años.
Le estoy hablando que es la tasa de interés más baja en los últimos 70 años. ¿No? Por lo consiguiente, respecto al tema de las tasas de interés, no hay ninguna duda de que en algún momento van a subir. El problema es cuándo, ¿verdad? Pero que van a subir, van a subir. En países que se han comportado irresponsablemente, como los Estados Unidos, ya la Reserva Federal está hablando de que durante el mes de marzo viene la primera subida de tasas de interés. Y el Banco de Inglaterra ya subió las tasas de interés esta semana. De forma tal que van a aumentar las tasas de interés, sí, ¿verdad? No hay duda. ¿Cuándo? No sabemos. En el caso de Guatemala, que estamos en otra situación, es posible que este aumento de tasas de interés se dé más tarde en el tiempo y no sea del mismo tamaño que se va a dar en esas economías irresponsables, ¿verdad? Todo lo anterior, verá, ¿qué significa? Menor crecimiento económico. Entonces, si este año crecimos 7,5, el próximo año vamos a crecer, sí, pero no 7,5. ¿Verdad? Yo le puse ahí 4 por el momento en que hice los números y tenía mis fuentes, pero no va a crecer 7,5, ¿verdad? Va a crecer 5, 5,5, ¿verdad? Pero resulta que eso no significa que Guatemala va a crecer 2 puntos menos, ¿verdad? A un señor le dieron el premio Nobel por decir 2 de 7, ¿verdad? ¿Y cuánto es 2 de 7? ¿Verdad? Es una cantidad bien grande, no es 2 puntos, ¿verdad? Es un número más grande. Bueno, adelante. Esto no es mío, es del Central America Business Intelligence, que me pareció una gráfica bastante bonita. Verá, lo primero que pasa es eso que ellos le llaman la ilusión monetaria, que se dio entre noviembre y mayo del 21, verá, todo este apoyo de dinero sin respaldo. Después el ajuste de precios, que en mi opinión va a seguir hasta junio de este año. Y después el ajuste de cantidades. ¿Por qué? Porque ya el dinero no alcanza para comprar a los nuevos precios. Adelante. Aquí hice una tabla que me voy a dedicar un poquito de tiempo a explicarla. Aquí tenemos Centroamérica, los 6 países de Centroamérica, y vemos algunos factores que pudieran ser favorables, digamos, para la coyuntura económica del 22. Y vemos el precio de los commodities, ¿verdad? En el caso de Guatemala, productos agrícolas. En Guatemala el precio favorable le favorece. ¿Por qué? Porque nuestras exportaciones en un alto porcentaje son productos agrícolas. En El Salvador, el precio de los commodities también se da, pero va a tener menos impacto que en Guatemala, porque los commodities en El Salvador no son un porcentaje tan grande como en Guatemala, pero así hay otros productos que le van a ser favorables, como el tema textil. ¿Verdad? Eso para El Salvador le va a compensar la caída de los commodities. En Honduras el precio favorable de los commodities les va a ir súper bien, eso es a favor. En Nicaragua los precios de los commodities son menores que en el resto de países. Nicaragua tiene una industria maquiladora muy, muy sofisticada. Ahí se producen, por ejemplo, los arneses de los autos BMW y cosas de ese tipo de estilo, de
de más valor agregado. Eso le va a ser favorable, a no ser otros factores que vamos a ver ahí. Costa Rica, igual los commodities para ellos no son importantes, pero Costa Rica se ha convertido en un clúster de exportación médica con un enorme valor agregado. Entonces Costa Rica no va a tener problema en ese sentido. Y Panamá tiene dos actividades que no tienen el resto de países, ¿verdad? Una es que tienen el canal, ¿verdad? Por ahí pasa algo así como el 20% del comercio mundial. Y ellos han desarrollado la actividad de minería de una forma muy, muy sofisticada. O sea que todo ese sector externo para la región se ve positivo. ¿Qué otra cosa hay para compensar? Pues las remesas, ¿verdad? Ahí van a ver los números. Uno cree que aquí en Guatemala crecieron las remesas, crecieron en toda la región más o menos lo mismo, ¿verdad? No es que los chapines trabajen más que los salvadoreños y los todos crecen. Costa Rica no tiene remesas y Panamá no tiene remesas, pero tiene otra cosa. Panamá se nutre de los errores políticos y económicos de los países de América del Sur. Y como ahí en América del Sur están habiendo unos cambios un poco dramáticos respecto de la dirección económica y política de algunos países, Panamá se está nutriendo de dinero ahora del Perú, fundamentalmente, así como en el pasado se nutrió de Colombia, otro de Venezuela, a veces de Ecuador, ahora de Perú, ¿verdad? Entonces, las remesas panameñas son diferentes, ¿verdad? Ahí son cuentas de bancos las que se llevan. Luego, el margen de manejo, ¿verdad? Que es básicamente el déficit fiscal, el gasto del gobierno, ese tipo de cosas. Resulta que Guatemala, ahí van a ver los números, tiene una situación de amplísimo margen de maniobra. ¿Ah? Posiblemente los mejores países en el mundo. El Salvador no tiene espacio. El Salvador es un país endeudado, ¿verdad? Su déficit fiscal, su deuda externa es 100% del Producto Interno Bruto. Su deuda está calificada como de las peores en el mundo. Lo que significa que la tasa de interés a la que pueden captar es muchísimo más alta que en el resto de países. El Salvador sí realmente no tiene mucho espacio de maniobra. Ahí se explica uno por qué el presidente anda hablando de bitcoins y por qué anda hablando de todo ese tipo de cosas, porque ortodoxamente no tiene mucho margen de maniobra. Honduras tiene macros con espacio, Nicaragua tiene macros con espacio, aunque depende en gran medida del financiamiento de instituciones internacionales. Costa Rica, pusimos aquí macros sin espacio, pero eso es subestimar la capacidad de los costarricenses. Son habilísimos en negociar en los mercados internacionales y su déficit fiscal, que se miraba como catastrófico, terminó en alrededor del 5%. O sea que Costa Rica tiene más espacio de lo que parecería. Y Panamá también tiene un problema fiscal importante. Panamá no emite moneda, de forma tal que la única forma de financiarse es en los mercados internacionales, y ya le quitaron la calificación de grado de inversión y lo pusieron un grado más abajo. Pero yo diría que tiene casi el mismo margen que tiene Costa Rica.
Tipo de gobierno, verá que es un tema muy, muy interesante. En el caso de Guatemala lo llamamos difuso, ¿verdad? Porque la verdad es que no sabemos quién manda. No estamos muy claros, ¿verdad? De quién manda. En el caso de El Salvador, por supuesto, es un gobierno totalmente autoritario. En Honduras tenemos un gobierno socialista que si tiene margen de acción se va a gastar el dinero. En Nicaragua tenemos una dictadura. En Costa Rica y en Panamá son gobiernos institucionales. Es un modelo de operación un poquito diferente de los que tenemos aquí. Ahí cuesta mucho tomar decisiones, pero media vez se toman, el país entero camina en esa dirección. Y entonces tenemos unos retos de orden político, ¿verdad? En el caso de Guatemala, teniendo un gobierno difuso, pues es la gobernabilidad. En El Salvador, pues el reto político que tienen ahí es mantener la popularidad del actual presidente, ¿verdad? O sea, ya los bajaron un poquito de la nube al El Salvador perder con Canadá ayer, ¿verdad? Ese tipo de cosas, ¿verdad? Es mantener la popularidad. En Honduras hay un tema de gobernabilidad, ¿verdad? Hay grandes expectativas sobre el nuevo gobierno. Un dictador, pues lo único que busca es mantenerse en el poder, ¿verdad? En Costa Rica, pues esto que les mencionaba de gestionar el déficit fiscal, y en el caso de Panamá, reactivar la economía de servicios. Panamá es una economía de servicios. Ahí las firmas de abogados, las empresas de software, el tema financiero, es el aeropuerto, ¿verdad? Son temas importantes y hay un reto enorme de reactivar esa economía de servicios. Cara a los negocios, ¿cuál es el riesgo? En el caso de Guatemala ya estarán claros de que no es un riesgo económico, sino es un riesgo que nos equivoquemos con las demandas sociales y eso nos genere un desajuste, ¿verdad? En El Salvador es el déficit fiscal, porque si el gobierno goza de popularidad, pues tendrá que ver cómo resuelve su tema del déficit fiscal. El tema de Honduras, las demandas sociales. En Nicaragua, el aislamiento internacional. Ayer Nicaragua tomó 2 medidas que no sé cómo leerlas, ¿verdad? Una de ellas fue sacar del país a la embajada de Taiwán y confiscarle los bienes. Y la otra es cerrar 5 universidades privadas, ¿verdad? Que no eran las universidades más pequeñas ni eran las universidades marginales, ¿verdad? Entonces, este aislamiento internacional no sé cómo lo van a manejar ahí. En Costa Rica, el manejo del ajuste macroeconómico y en Panamá, el tema del déficit fiscal. Avancemos. ¿Cuál es el pronóstico? Pues es más o menos el mismo que mencioné anteriormente, pero sí le voy a fijarme en las últimas dos filas, que es el tema geopolítico. ¿Cuál es la relación con los enemigos de la potencia que domina en la región? ¿Verdad? En el caso de Guatemala va a ser apoyar, ¿verdad? Vamos a estar con Taiwán, vamos a, ¿verdad? Ese tipo de cosas. El Salvador, pues un giro hacia China continental, ¿verdad? Que ya los americanos han dicho de que las relaciones ahí son frías, etcétera, etcétera. En Honduras, al igual que Guatemala, es apoyo. Nicaragua no tiene más que ponerse con China continental y ya lo vimos ayer.
Rusia muy limitado. No veo yo que Rusia esté muy interesado en el tema de Nicaragua. Costa Rica ha girado alrededor de la China continental y Panamá tiene, por su situación geográfica, geopolítica, tiene que mantener una posición independiente. Y entonces, ¿cuál es el crecimiento económico que se espera para el 2022? En Guatemala va a ser superior al normal. El promedio en Guatemala es 3.1, vamos a estar arriba del 3.1, muertos de la risa. En El Salvador va a haber crecimiento mientras le dure la gasolina, ¿verdad? En Honduras va a haber crecimiento superior al normal. En Nicaragua va a haber crecimiento, en Costa Rica va a haber crecimiento y en Panamá va a haber una moderada recuperación. Es decir, que económicamente la región en el 2022, como pueden ver, el tema no es económico, el tema es un tema social y político. Avancemos. Aquí están los números, ¿verdad? Como pueden ver, todos van a crecer un montón. Las exportaciones, todas creciendo, ¿verdad? Las importaciones también todas creciendo. Esas importaciones crecen tanto porque aumentaron los precios del petróleo, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, en el caso aquí de Guatemala, todo el mundo está diciendo que la recaudación fiscal y todo, pero la recaudación fiscal no es que la SAT de pronto se volvió lo máximo, ¿verdad? Sino simplemente lo que pasó es que subieron los precios de los productos y cobra más impuestos, ¿verdad? Eso fue lo que pasó, ¿verdad? Las remesas, como ya les mencioné, todos los países que tienen remesas creciendo. El tipo de cambio en Guatemala estable. En El Salvador no hay problema de tipo de cambio. En Honduras va a estar estable. En Nicaragua una devaluación programada del 2%. Y en Costa Rica, que todo habla que no sé qué, va a haber una devaluación como del 8%. O sea, como pueden ver, sector externo también relativamente estable. El tema de la inflación también no es una situación que uno vaya a preocuparse. Aquí uno puede compararse, digamos, con Estados Unidos, ¿verdad? Cuya inflación está cerca del 8%, ¿verdad? Pero ese resultado es que se portaron mal, ¿verdad? Se portaron mal. El déficit fiscal de Guatemala, yo tenía aquí 3.3, pero al final fue 1.9. Y los déficits fiscal del resto de países muy parecidos, muy razonables. Llama la atención Nicaragua, que no tiene déficit fiscal. Y lo que les mencionaba de la deuda pública como porcentaje del PIB, imagínense, Guatemala solo tiene el 34% cuando El Salvador tiene el 98%, Honduras el 69%, Nicaragua 110%, Costa Rica 78%, Panamá 70%. O sea que el margen de manejo que tiene Guatemala es amplísimo. Démosle. Aquí están las cifras que, pues, para una presentación de este tipo siempre es bueno ver las tendencias, ¿verdad? Y uno puede ver en el caso de Guatemala un PIB creciente todos los años, una inflación que ha repuntado un poquito, pero nada de preocuparse, un crecimiento de la población que no nos debería asustar, que viene de alguna manera disminuyendo, lo cual significa que el ingreso per cápita va a continuar aumentando. Las exportaciones, imagínense, crecieron cerca del 20%, las importaciones casi un 30%, la tasa activa estable, la tasa pasiva estable, el tipo de cambio también estable. O sea que
aquí vamos bien. Adelante. Aquí está el tema de las remesas, que en el 21 crecieron el 22%, ¿verdad? Casi 14,000 millones de remesas. Para el 22, otro crecimiento del 10%. Pero uno ve cuánto crecieron en El Salvador, 24, cuánto crecieron en Honduras, 36, cuánto crecieron en Nicaragua, 18. ¿Verdad? O sea que es un fenómeno que ahí está, ¿verdad? Que hay que vivir con él. El tema de la inflación, aquí es una gráfica muy interesante que me retrotraí algo así como 30 años. Guatemala ha tenido niveles de inflación del 60%. ¿Verdad? Lo que pasa es que todos los que están aquí ya no se acuerdan de eso, porque son muy jóvenes. ¿Verdad? Pero en el último año del gobierno de Vinicio Cerezo tuvimos una inflación del 60%. Y el país ha hecho un enorme esfuerzo por ir bajando esa tasa de inflación y en los últimos años se nota esa pequeña subida que no se ha disparado porque los macros son muy buenos, ¿verdad? Quizá por las razones equivocadas, pero los macros son buenos. Adelante con la inflación. El tipo de cambio, como pueden ver, también muy estable, ¿verdad? Aquí voy a utilizar una frase que utiliza mi amigo, ¿verdad? El Banco Central, que es el que maneja el tipo de cambio, piensa que el tipo de cambio es el termómetro de la felicidad de los guatemaltecos, ¿verdad? Entonces, cuando sube y baja, el Banco de Guatemala interviene y lo mantiene ahí controladito, ¿verdad? Eso va a seguir, o sea, no hay que preocuparse. Imagínense, las exportaciones subieron 22% y las importaciones 45%. Gracias. Actividad económica fuerte. Bueno, démosle. ¿Va a haber crédito? Sí, va a haber crédito. ¿Verdad? O sea, va a haber crédito disponible. ¿Verdad? Entonces, la gente que no hizo bien sus cuentas para financiar su capital de trabajo y sus inventarios, pues va a poder ir al sistema bancario a obtener crédito. No va a haber problema en ese sentido. Adelante. ¿Cómo ha sido el crédito? Pues las hipotecas, ¿verdad? Como pueden ver, para arriba, lo cual es bueno para la construcción, ¿verdad? Si hay crédito hipotecario, hay construcción. El crédito de consumo ha subido un montón, hay que tener cuidado de que las familias no estén financiando este incremento de precios con deudas de tarjeta de crédito, pero hay que tener cuidado. Está de moda el microcrédito, ¿verdad? Hoy todo el mundo, que las pymes y que el no sé qué, los empresarios y ese tipo de cosas, ¿verdad? Los empresarios mayores también han tenido incremento, ¿verdad? ¿Y quiénes han sufrido? El jamón del sándwich, ¿verdad? Que siempre son las empresas intermedias, ¿verdad? Ni las chiquitas ni las grandes, las intermedias son las que sufren en estos crisis. Adelante. Y bueno, para terminar, ¿verdad? Aquí hicimos un resumen que pomposamente llamamos ejecutivo, ¿verdad? El año 22 presenta variados retos. El principal es el aumento de los precios de los insumos de producción. Ese es el reto más grande. El principal riesgo es de origen político. Las economías han demostrado ser capaces de enfrentar el shock del precio del petróleo. Ustedes ya no vivieron, pero cada vez que subía el petróleo era un shock, ¿verdad? En el país era un problema. Ahora subió el precio del petróleo y a las economías no le pasó nada. Se pudieron enfrentar sin ningún problema, ¿verdad?
Luego, pues el margen de acción de los gobiernos va a variar, ¿verdad? Como ya mencionamos, Panamá, Costa Rica y El Salvador van a enfrentar un aumento del costo de su deuda. Guatemala, Honduras y Nicaragua, variados retos políticos. Bueno, pues con esto esperamos haber tratado de explicar un panorama bastante amplio del comportamiento a su disposición por si hubiera algunas preguntas, tanto de las personas que están aquí en la sala como de los que están conectados por las plataformas digitales. La tendencia del petróleo durante el año va a seguir creciendo, o cuál sería la proyección. Miren, el petróleo tiene estos dos componentes, el componente geopolítico y el componente de políticas gubernamentales. En ambos casos se han dado cuenta del lado de las políticas gubernamentales que no pueden por andar ahí diciendo que ahora van a cambiar las matrices energéticas de la noche a la mañana. Y entonces se han dado cuenta de que ese cambio hay que hacerlo, ¿verdad? Por el tema del cambio climático. Hay razones que hacen razonable el cambio de la matriz energética, pero la velocidad de cambio no va a ser tan rápido como los, llamémosle así, los que siguen ese tipo de tendencia quisiera, ¿verdad? De hecho, varias plantas de gas natural y eso se han vuelto a recomponer. O sea, los países del norte no se pueden quedar sin calefacción en estos tiempos y el precio no se puede disparar a niveles que les generen esas presiones sociales que tenemos en los países del sur. O sea que por ese lado se pudiera esperar un incremento, pero no muy grande, ¿verdad? Del lado de las tensiones geopolíticas, la verdad es que por lo menos yo, como para que las cadenas de suministro se vean interrumpidas por las tensiones geopolíticas. Lo que sí vemos es que el presidente Biden está haciendo un gran bulla con el tema de las tropas de Rusia, etcétera, etcétera, e incluso llamó al presidente de Ucrania, ¿verdad? Para decirle que se preparara, etcétera, etcétera. El presidente de Ucrania le contestó, mire, deje de andar haciendo alaraca más tranquilo, ¿verdad? No fue, eso es lo que dicen las noticias, ¿verdad? Alguien me preguntaba la semana pasada sobre eso y les diría yo que una guerra o un tema ahí serio tendría unas consecuencias difícil medir las consecuencias de ello, pero me voy a atrever a decir una cosa terrible. Sería una manifestación clara que los Estados Unidos ya no son la potencia mundial dominante. Y no creo que al final se corran ese riesgo, ¿verdad? Por lo consiguiente, estas tensiones pueden hacer que el precio del petróleo suba, pero ya no va a subir, me voy a atrever a decir una barbaridad, no va a subir de $100 el barril, ¿verdad? O sea, hay tendencia alcista, pero ¿cuánto es bien difícil decir? Lo que sí es que ya no va a bajar a 45. Eso sí ya no.
¿verdad? De eso estamos claros, que ya no. La deuda de este año, va a haber un incremento de la tasa de interés. Es difícil pronosticar hasta qué porcentaje va a implementarse, pero de acuerdo a su experiencia, más o menos cuánto llegaría el máximo, con la máxima tasa de interés. Mire, es más fácil decirle qué va a pasar en los Estados Unidos que decirle qué va a pasar aquí en Guatemala, ¿verdad? Y hay una razón. En los Estados Unidos la información fluye y hay un mercado de valores muy eficiente. El mercado de valores ya consideró un alza de tasas de interés de 2 puntos. ¿Ok? Ya eso, el mercado ya en los precios de los bonos, tanto corporativos como nacionales, el mercado ya descontó 2 puntos. ¿Qué ha dicho la Reserva Federal? La Reserva Federal ha dicho, primero, que iba a subir una vez a fin de año. Después que iba a subir 2 veces. Después que 3 veces. Ahora hablan de 4 veces. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la Reserva Federal? Yo voy a subir la tasa de interés. ¿Cuánto? Hay elecciones de medio término en los Estados Unidos en el mes de noviembre, ¿verdad? Entonces, ahorita se está discutiendo los nuevos nominados a la Reserva Federal, ¿verdad? O sea, nosotros nos quejamos aquí que la Corte y la Comisión de Postulación, los países democráticos viven eso todos los días, ¿verdad? No pasa nada, ¿verdad? Así que yo esperaría que en el mes de marzo sea la primera subida de tasas de interés en los Estados Unidos y no creo que vaya a ser una subida muy grande, ¿verdad? 0.10, 0.15, ¿verdad? Pero es una señal de que quieren combatir la inflación. Porque cuando daba clases de finanzas, ya hace algunos años, le decía a mis alumnos, miren, lo peor que le puede pasar a uno, siendo televisado, etcétera, etcétera, así que pido disculpas a los que no crean en esto, ¿verdad? Pero lo peor que le puede pasar a uno es irse al infierno, ¿verdad? Como que si uno se va ahí, la cosa va mal, ¿verdad? Pero sentada en la puerta está la inflación. O sea, la inflación es un fenómeno malo. Es el mayor impuesto para los pobres. ¿Okay? Y eso tiene repercusiones sociales muy importantes. Por eso es que la subida de tasas de interés en los Estados Unidos tendrá que ser una subida de tasa de interés muy prudente, ¿verdad? Si eso lo trasladamos a Guatemala, no se ven las condiciones para una subida de tasa de interés para los usuarios de crédito. ¿Por qué? Porque los bancos tienen unos excesos de liquidez muy importantes. No les puedo decir el número exacto, pero sí les puedo decir que por lo menos más de 1/3 de la parte activa de los balances de los bancos está invertida en bonos del gobierno. Es decir, que los bancos tienen un amplísimo margen para salir de los bonos del gobierno y pasarlo a crédito productivo.
además de la liquidez normal que se genera por la venida de las remesas, por el incremento de la actividad económica. Así que yo no vería un incremento en la tasa de interés al usuario de crédito. Sí vería algún tipo de señal del Banco de Guatemala de subir lo que ellos le llaman la tasa de interés líder, que es la tasa a la que se negocian los préstamos interbancarios de corto plazo. Pero esa señal en la tasa de interés líder no la veo hasta el último trimestre del año. De forma tal que en el caso de Guatemala no visualizo yo un incremento de la tasa de interés al usuario de crédito eminente, ¿verdad? No es lo mismo en El Salvador, no sé si me explico. No es lo mismo en Honduras, no es lo mismo en Costa Rica, ¿verdad? Okay. Esos son otros escenarios, ¿verdad? Una tasa de interés aquí en Guatemala para un usuario de crédito normal podría estar en el 6.5 en quetzales. En Honduras esa tasa de interés es el 14. O sea, depende de... Sí. Ingeniero, voy a hacer unas preguntas del Zoom. La primera que me hacen es, suben los intereses en la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Qué efecto tendría en Guatemala y Centroamérica? Países que están endeudados en dólares, como Panamá, Costa Rica y El Salvador, tremendo. ¿Verdad? Imagínense que no conozco la deuda de El Salvador, pero debe estar en el orden de unos 20,000 millones de dólares. Una subida de un punto en la tasa de interés son 2,000 millones de dólares, ¿verdad? De la noche a la mañana. Con 2,000 millones de dólares se compra uno bastantes galletas, ¿verdad? O sea, es una, ¿verdad? Y eso tiene cascada en la economía salvadoreña, ¿verdad? Todas las empresas que están endeudadas en dólares tendrán un efecto. ¿Qué porcentaje de la deuda en dólares está atada a estos índices mundiales? En Centroamérica, más o menos el 25% de la deuda corporativa está atada a esos índices. O sea que sí va a haber un efecto, pero ese efecto va a ser diferente para una empresa que esté endeudada en quetzales que para una empresa que esté endeudada en dólares en un banco local o endeudada en dólares con una institución financiera internacional. Siguiente pregunta. Si las tasas de interés activas suben, ¿qué pasa con la tasa de interés pasiva? Miren, los grandes perdedores en este ambiente de tasa de interés baja han sido los depositantes, que obtienen una tasa de interés que está por debajo de la inflación. ¿Ok? Y esa situación se ha mantenido ya por muchos años, ¿verdad? Y esto se da también porque ¿dónde están las inversiones alternas que uno puede hacer? ¿Verdad? Esa es una respuesta de por qué la actividad de bienes raíces ha explotado. Prefiere invertir en esos bienes tangibles, ¿verdad? Aunque su rendimiento sea un poco menor que tener su dinero invertido en un banco cuya tasa de interés no le compensa la inflación. ¿Qué pasará con la propiedad inmobiliaria, renta o venta y afectará por necesidad los precios?
Esa es una pregunta tremenda, ¿verdad? Mire, la actividad inmobiliaria está directamente atada a dos fenómenos: a la disponibilidad de crédito y a la tasa de interés. ¿Y qué hemos visto? Hay suficiente disponibilidad de crédito a tasas de interés bajas. ¿Y eso qué significa? Que eso crea demanda, ¿verdad? Esa es, digamos, una explicación de que por qué la actividad de bienes raíces ha crecido. Esa demanda se da adicionalmente porque mucha gente busca la inversión en bienes raíces en lugar de las inversiones financieras, ¿verdad? Lo cual ha disparado, por decir así, el precio de las inversiones inmobiliarias. Pero el fenómeno que se ve en el mercado es que esas inversiones inmobiliarias han venido disminuyendo de tamaño. Si antes se compraba uno, voy a decir tonterías, un apartamento de 200 metros, después se compraba uno de 150 y ahora la mayor cantidad de demanda son apartamentos de alrededor de 40 metros, ¿verdad? ¿Y eso qué es lo que significa? Que se va adecuando la oferta a la capacidad de pago de las personas que están demandando. Y esa capacidad de pago es la cuota